mejor papel de Jules Brynner fue interpretarse a sí mismo en la vida real. El actor que tras décadas, utilizando Marlboro, perecía el 10 de octubre de 1985 de un cáncer de pulmón, cuando tenía 65 años. Aunque lo llamativo es que pese a su incuestionable fama, por aquel entonces nadie sabía cuáles eran sus orígenes o qué había de cierto o no en su fantasiosa biografía, como de película. Y era que él había nutrido de un aura de misterio todas y cada una de sus entrevistas. Decía la prensa que su padre era mongol y su madre una gitana zíngara, que había perecido en el parto, o que luchó junto a las brigadas internacionales durante el insuceso civil español, la guerra civil. Cuando el presentador Bill Box le interrogó acerca de esto, se limitó a contestar con sorna: son cosas que nunca he dicho, que se han dicho de mí y que simplemente nunca he negado, y todavía no lo haré. Todo lo que han dicho es absolutamente cierto. Así que Jules afirmaba una verdad a medias sobre sus orígenes. Pero la verdad saldría a la luz, aunque él ya no veía la luz, pues en 1989 ya hacían 4 años que había partido. Sería hasta que su hijo Rock publicaría en aquel año las memorias Jules, The Man Who Would Be King. Algo así como Jules, el hombre que no pudo reinar. Aunque no se destaparía toda la verdad, se supo algo. Entre aquellas páginas se supo que había nacido en 1920, al este de Siberia, concretamente en Vladivostok, y a su vez que su progenitor fue un ingeniero germano suizo y su madre una rusa de pura cepa que había estudiado canto e interpretación. Aquel libro también develaba que sin apenas hablar inglés, una de las primeras cosas que hizo al llegar a los Estados Unidos en 1940 fue tomar clases de interpretación con el célebre Michael Chekhov. Pero independientemente de estas clarificaciones, lo que nadie puede discutir es que el mito de Jules Brynner realmente empezó el 29 de marzo del 51. En aquel día se estrenaba en el St. James Theatre de Broadway el musical El Rey y Yo. En aquel momento, la estrella del espectáculo era Gertrude Lawrence. Sin embargo, tan pronto se levantó el telón, todos los ojos de la platea se clavaron de inmediato en el personaje secundario del rey Mongkut de Siam. Así que su éxito fue una sorpresa para todos. Pero, ¿qué fue lo que cautivó al público de aquel ruso engalanado con extravagantes ropajes? La respuesta es sencilla: su pelo, o mejor dicho, la ausencia de él. Sin embargo, Jules no era calvo. Cuando en 1942 fue pintado en un cuadro, salía con cabello, así como en su debut cinematográfico de 1949. En la película Puerto de Nueva York, lucía su cabello original con entradas, eso sí. No sería hasta finales de los 50, justo durante los ensayos del Rey y Yo, que a la oscurizada diseñadora de vestuario Irene Sharav se le ocurrió que su personaje ganaría más credibilidad si se rapara la cabeza. Al principio no lo vio claro, pero a regañadientes accedió. La jugada no pudo salir mejor. Tal es así que desde entonces, esa ha sido su icónica seña de identidad. Fue la mujer que diseñó esos trajes la que sugirió que me afeitara el pelo. Y me alegro mucho la vida, porque fue liberador. Es sencillamente estupendo, sí, te hace la vida muy sencilla. Así que si quieres saber más de este calvo que enamoró al mundo del espectáculo precisamente porque era calvo,
algo nuevo en aquella época, y con sus ropajes raros se veía como un personaje mítico. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes si quieres saber más de Yul Brynner y el misterio por qué su motilado lo llevó tan lejos. Y una vez más, bienvenido. Cada día somos más y recuerda que aquí tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido como Yul Borisovich Brynner en Vladivostok, Rusia, un 11 de julio de 1920, hijo de un ingeniero e inventor ruso de origen alemán, Boris Yulievich Brynner, que estaba casado con María Dmitrievna Blagovidova, que el mismísimo Yul calificaría como una gitana pura, de Besarabia, hoy Moldavia y Ucrania. Sería el segundo hijo de la familia, pues ya tenía una hermana mayor, nacida 4 años antes, llamada Vera. Su padre, el ingeniero, viajaba mucho todo el tiempo, y en un momento de 1923 se enamora de una actriz rusa y abandona a la familia. En ese momento solo tenía 3 años Yul. Su madre entonces se lleva a la familia y se instala en Harbin, China, en la histórica región de Manchuria. Allí estudiaría el pequeño Yul hasta el momento en que estalló la batalla entre China y Japón. Entonces su madre se llevaría a sus hijos, a Vera y a Yul, a París, Francia, donde Yul asistió brevemente al exclusivo Lycée Montchalin, donde aprendió a tocar la guitarra y también donde aprendió a hacer acrobacias en un circo. Así que ese sería su inicio en el mundo del espectáculo, en círculos gitanos vernáculos de París. Su sueño era ser la estrella principal del circo, haciendo acrobacias. Lamentablemente un día se cayó y se lesionó. Por otro lado, su hermana había logrado tener un pase rumbo a Estados Unidos. Ansioso de llegar a esa gran nación, Yul lo haría todo para llegar, y llegaría a la ciudad de Nueva York en 1940. Sin saber hablar inglés ni una pizca, llegaba Yul Brynner a los Estados Unidos, y poco a poco un Yul Brynner se iba entregando más a su sueño de ser actor. Así que los inicios de Yul Brynner serían en el teatro, en una obra llamada El Rey y Yo. Allí aparecería Calvo. Sí, Calvo. Fue el primero que se atreviese a hacer algo así, ayudando irónicamente a otros actores, y hombres de a pie lo imitarían, ganando seguridad en sí mismos. Y era que la falta de cabello dejó de ser un tabú desde que empezó Yul Brynner a salir y hacerse famoso. Fue un pionero, el pionero de los calvos, de los que no tenían cabello, subiendo su autoestima y más, teniendo en cuenta que no sufría problemas de alopecia. No, lo hacía porque quería. Cosa distinta ocurrió con Bruce Willis, que tuvo que abandonar esos peluquines que se ponía para actuar. Y era que en los 80 y 90 había el estigma de que el héroe de acción no podía ser calvo, pero Yul Brynner demostró justo lo contrario décadas antes. Tras aquel triunfo del Rey y Yo, Hollywood no tardó en picar en su anzuelo. En apenas 18 meses participó en 3 de sus títulos más memorables. Curiosamente, todos ellos llegaron a las salas
de cine en 1956. Los 10 mandamientos de Cecil DeMille, donde interpretó a Ramsés II. Anastasia, de Anatoly Litvak, y Bajo las órdenes de Walter Blanc, la adaptación a la gran pantalla del Rey y yo. Precisamente metiéndose en la piel de ese rey de Siam que tantas alegrías le había dado sobre las tablas, el 27 de marzo del 57 obtuvo su único Oscar en la categoría de mejor actor. Le arrebató la estatuilla Kirk Douglas, James Dean, Rock Hudson y Laurence Olivier. Como ocurría a principios de siglo con Rodolfo Valentino, de la noche a la mañana Yul Brynner también se había convertido en todo un símbolo. Una figura que se coló en los pensamientos más tórridos de millones de mujeres y hombres. Su profunda mirada y su atlético porte tienen buena culpa de ello, pero no cabe duda de que su cabeza fue la que le llevó a alcanzar el estatus incontestable de ícono, mucho antes de que Vin Diesel o Jason Statham tomaran su relevo. Y era que en aquella época los Elvis, James Dean o Paul Newman de turno tuvieron que batirse con un nuevo y rudo modelo de masculinidad muy diferente al de los cánones de la época. Aunque sabemos muy bien que a Hollywood siempre le ha encantado el exotismo, lo exótico de los actores que provienen de Europa o de tierras más remotas. Bueno, Brynner es una anomalía digna de análisis. Las mujeres de clase media americanas de los 50 le veían como una fantasía. Hipnotizaba a todo el mundo, por supuesto, también a los hombres. Él sabía muy bien los sentimientos que generaba y los grandes estudios se aprovecharon de ello. El buen sentido. A nadie sorprendió en 1960 que siendo ruso protagonizara Los Siete Magníficos, uno de los mejores westerns de la historia. Y en el 73, asimismo, encarnó a un tipo rudo y pistolero en Almas de Metal, un claro precursor de Terminator, que continúa siendo de culto entre los amantes de la ciencia ficción. Puede parecer que no, pero como todos los grandes, supo reinventarse. Por algo, Stan Lee se inspiró en él para crear al Profesor X de los X-Men. Como anécdota, Yul Brynner recurrió a los peluquines postizos en solo 2 ocasiones, y siempre por exigencia del guión. En España, durante la filmación en 1959 de aquel clásico, Salomón y la Reina de Saba, donde aparecía Yul Brynner en Salomón y la Reina de Saba. No le quedó otra que ponerse un tonto peluquín, porque el cineasta Kim Bader quiso aprovechar algunas de las escenas que anteriormente había grabado con Tyrone Power antes que éste pereciera y lo sustituyera Yul Brynner. Y 10 años después, en el 69, lo volvió a hacer en The Magic Christian, también conocida la película como Si quieres ser millonario, no malgastes el tiempo trabajando. Pero a pesar de su retahíla de logros, en sus últimos días Brynner tenía sentimientos encontrados sobre la fama. Tampoco se la llevaba bien con las críticas, aburrido y fastidiado siempre con las mismas preguntas de la prensa, que en sus inicios se reían de su característico look, o cuando trataban de reducir su carrera al papel que hizo en El Rey y yo, antes de partir. En sus últimas preguntas, hechas por la prensa, siempre eran las mismas. ¿A qué hora te afeitas? ¿Cuántas veces al día te afeitas? ¿O cuántas veces al mes o al año? Si te gusta tu cabello afeitado,
¿O cómo te verías con cabello? Eran las mismas preguntas tontas que le fastidiaban a Yul Brynner. En resumidas cuentas, ese personaje de sí mismo, que él mismo mitificó convirtiéndolo prácticamente en un mito griego, su vida oculta y misteriosa. Ese mismo personaje místico terminaría absorbiéndolo. Ese pasado de Yul Brynner que tanto ocultó y que al convertirse en una figura pública quedaría expuesto a la sociedad. Brynner, el actor ruso que construyó su propia biografía y que convirtió su estilo en el rasgo más deseable para muchos en el mundo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, mis estrellas.